So we're here again. Aquí estamos de nuevo. Always a great joy to me Siempre este es un gran gozo para mí, to be with the saints. ¿vale? Estar aquí con los santos. Of course, I mean the Spanish-speaking Claro, saints. me refiero a los de habla hispana. Today we have two very, very important meetings. Hoy tenemos dos reuniones muy importantes. I really mean that. En Very, verdad, lo digo very en serio. Muy importantes. important. Maybe one of the most important meetings you will ever be in. Casi será una de las reuniones más importantes en las que usted estará. So I need all your attention. Así que necesito toda la atención de ustedes. We have 2 hours until this session, until 6 o'clock. Tenemos 2 horas para esta sesión hasta las 6 de la tarde. Then a break, dinner break for an hour. Luego un receso para la cena. Then 2 more hours to 9 o'clock. Y después 2 horas más hasta las 9 de la noche. 2 sessions. 2 sesiones. Of course, in 2 sessions, we cannot do that much. Claro, en 2 sesiones no podemos hacer mucho. But still, we look to the Lord that we can impart something into all of us. Pero nuestros ojos están puestos en el Señor para que pueda lograr mucho en nosotros. Regarding something extremely important En cuanto a algo que es muy importante and very, very strategic y muy estratégico in many respects, en muchos aspectos. related to our family, Con relación a nuestras familias, family life, la vida familiar, related to the church life. con relación a la vida de iglesia, I would even say related to God's purpose incluso yo diría relacionado con el propósito de Dios. and the outworking of His economy today. Y que se lleve a cabo su economía hoy en día. Now, this meeting En esta reunión and tonight's meeting y en la reunión de esta noche would mainly not be inspirational in nature. no será de inspiración en cuanto a su naturaleza. I would rather say it will be educational, Más bien yo diría que será educacional, even educativa, instructional in nature. incluso a manera de instrucción. I hope they are clear about educational Espero que estén claros and en cuanto a esto. instructional. Será educativo e instruccional. So I need, of course, your exercise spirit, Así que claro, necesito el ejercicio de su espíritu, but I also need your focused mind, pero también necesito que su mente esté enfocada, your attention. que me dé su atención. What are we going to talk about? ¿De qué vamos a hablar? We like to talk about our second generation. Quisiéramos hablar de nuestra segunda generación. We want to talk about our own young people. Queremos hablar de nuestros propios jóvenes. I am not talking, I'm not focusing today on young people or the young generation in a general way. No me estoy enfocando en esta tarde en los jóvenes de una manera general. That will come, Eso vendrá, but we have to get into something first. pero debemos entrar en algo primero. We have to build up a strong foundation first Debemos edificar un fundamento fuerte primero, before we can reach out to other young people, antes que podamos llegar a otros jóvenes. which we know God wants and God needs. Que sabemos qué es lo que Dios desea y lo que Él necesita. Let me just here digress just a little bit. Así que me permiten decir lo siguiente. How God needs young people in every age. Cómo Dios requiere de jóvenes en cada era. Sorry, not people like me. No gente como yo, me disculpan. I'm too old. Yo ya estoy muy viejo. But once upon a time, I was young. Pero una vez yo fui joven. I was young. Yo fui joven. I was saved at 11 years old. Yo fui salvo a los 11 años de edad. And I came to the Lord's recovery on my own when I was 17. Y vine por cuenta propia al recobro del Señor a los 17 años de edad. And I have been here ever since. Y he estado aquí desde aquel tiempo. Now, today, I am an older man. Ahora ya soy un hombre de más edad. So I say something. Así que digo algo, This older man que este hombre de más edad is not that important. ya no es tan importante. No soy tan importante. What's important? Lo que es importante, The young people. los jóvenes. Do you agree with me? ¿Está de acuerdo? The world agrees with this. El mundo está de acuerdo con esto.
And this is a universal fact, Y este es un hecho universal, that the future belongs to the younger que generation. el futuro le pertenece a la generación más joven. Let's look at what God did Veamos lo que Dios ha hecho in all the ages en todas las eras, since the creation of man. desde la creación del hombre. There's something very, very interesting, Hay algo muy, muy interesante. and that is he never went to an old man Y es que él nunca fue a un hombre viejo and called him y le llamó to use him. para usarle. There may be a few sporadic cases, Tal vez de vez en cuando un caso como but este that se is da. not the normal. Pero eso no es lo normal. The normal way is God in every age go after a young person. Lo normal es que Dios en cada era You say, toma a un joven. how young is young? Bueno, ¿qué joven es joven? Well, I would say starting from a baby. Bueno, yo diría comenzando desde un bebé. I would say maybe to, for sure, less than 25. Hasta menos de 25 años de edad. So even those of you who are 30-something, you're old. Así que si usted ya tiene 30 años o más, ya está viejo. Sorry Me to say disculpan, this. me disculpan decir. My focus this afternoon Mi enfoque en esta tarde is talking about the young generation Esa- in that age bracket. hablar de la generación, los jóvenes en ese rango de edad. I would even start not with age 1, but age 0. Yo no comenzaría con la edad de 1 año, sino con la edad de 0 I would años. even start with below 0. Incluso antes de 0, antes que That nacido. means a child in your womb. Ese es el niño en su vientre. I would even start before that. Incluso yo comenzaría antes de eso. You sister, you're not even conceived yet. Usted ni siquiera ha concebido hijo, I like to start there. quisiera comenzar con usted. That young. Así de That kind joven. of young people. Esa clase de jóvenes. All the way to something like college age Hasta la edad universitaria and a little bit beyond. e incluso un poquito más. 0 to 25. De 0 a 25. This is very scriptural. You know, Esto es muy bíblico. among the Israel people, Entre los de Israel, this is the age esta era la edad they would consider a special age. que consideraban una edad especial. Then they have 5 years of training, Luego tenían 5 años de entrenamiento, both the priests and the Levites. tanto los sacerdotes como los levitas. And at age 30, Y a la edad de 30 años they come and out to serve officially. salían oficialmente a servir. Let me ask you, Quisiera preguntarle, how old was Adam ¿qué edad tenía Adán? when he was made? ¿Cuándo fue hecho? The Bible doesn't tell us, La Biblia no nos dice. but I'm asking you to guess. Pero yo le pregunto a ustedes que adivinen. Have you ever thought of this strange question? ¿Alguna vez ha pensado esta pregunta extraña? What do you think? ¿Qué piensa? Do you think he created a 60-year-old man? ¿Cree usted que lo creó a un hombre de 60 años de edad? What do you think? ¿60 o 60? 60. ¿De 60 años de edad? ¿Qué piensa? How old? ¿Qué edad? I don't know. Yo no sé. You don't know. Usted no sabe. But I guess Pero creo definitely less than 25. que definitivamente menor de 25 años de edad. Well, you say in those days they live until 900 years old. Bueno, usted dirá, en aquellos tiempos vivían hasta los 900 So años de edad. 60 years old is still young. Así que 60 años todavía es joven. Well, I won't argue with you. Bueno, no argumentaría con usted. In any event, a young man. En todo caso, un hombre joven. Otherwise, how could he till the ground and De otra- manage the garden? De otra manera, ¿cómo araría el cultivo y se encargaría del huerto? That was not a little garden in your backyard. Ese no era un pequeño huerto en el patio de su The casa. Garden of Eden is a huge piece of real El estate. huerto del Edén era un tremendo And he has no, huerto, muy grande. no horse, no tractors. I No don't tenía tractores ni caballos que le ayudaran. know. You think he's an old man? ¿Usted cree que era un hombre viejo? No, a young man. Un hombre joven. And he can name all the animals. Y él podía nombrar a todos los animales. You old people can name any animals. Los viejos pueden recordarse de algún nombre. He gave names to every Él animal. le dio nombres a todos los animales.
He must have still a working mind. Él tenía una mente que todavía trabajaba. Means what? A young person. Eso significa un hombre joven. I believe so. Yo creo que sí. Then he grew, Luego became old, and so forth. creció, se envejeció. That was the Lord's work. Esa fue la obra del Señor. Then all these ones he called in the Old Testament. Y todos los que Dios llamó en el Antiguo Testamento, I would say most of them are church kids. la What we mayoría call eran church kids. hijos de la iglesia, They are God kids. eran hijos de Dios. They all grew up in some kind of families that serve God, that worship Se God. criaron en familias que adoraban a Dios, que servían a Dios. You know, Noah, ¿Sabe? Noé, right? Some of these others, Enoch, algunos de estos, Enoch, of course, Enoch, and all this. y todos ellos. I don't know. We only find out how long they lived. Solo sabemos hasta qué edad ellos vivieron, We don't know when they began. pero no sabemos cuándo comenzaron. But in principle, Pero en principio, I believe they started not as an old man, but a young person. yo creo que comenzaron no como una persona de más edad, sino como un hombre joven. In fact, De hecho, I have a case. Tengo un caso, And that is all these ones actually inherited something from their parents. de hecho, todos ellos heredaron algo de sus padres, Like Abel and Cain. como Abel y Caín. They learned from Adam and Eve. Aprendieron de Adán y Eva You see, the way of salvation. el with Abel. camino de la salvación. So they must have grown up in a church family. Así que Yeah. se criaron, deben de haberse criado en una familia de la iglesia, A godly family. una familia piadosa, A family that knows God and worships God una and familia serves que God. conoce a Dios, que sirve a Dios, que adora a Dios. And they learn all the things. Y aprendieron todas estas And when cosas. they grew up, Y cuando crecieron, they experienced God further experimentaron a Dios aún más and in some other different aspects. y en otros aspectos. And they became a famous Old Testament figure. Y llegaron a ser una figura famosa del Antiguo Testamento. Do you see this? De esto, They don't just come out of a rock. ellos no salieron de una piedra, They were not sitting in a cave. no estaban sentados en una cueva Suddenly God came to them. y de repente Dios se les aparece. We have this idea. Nosotros tenemos The esta idea, Bible mainly is not that. pero la Biblia no habla principalmente de The eso. Bible is passing on. La Biblia habla de pasar They learned de generación a generación. Aprendieron From algo their parents de sus padres and from their who learned from their grandparents. y de los abuelos. There is a legacy. Hay un legado, There is a line. hay una There línea, is a passing on hay un pasar de generación en of generación. these things related to God. De estas cosas con relación a Dios, Generation after generation, generación en generación, they were taught, fueron enseñados, they were instructed, fueron instruidos. and then they became a next generation of godly men. Y luego llegaron a ser la próxima generación de That's how hombres God piadosos. worked. Es así como Dios trabajó. Well, he called Abraham. Bueno, llamó a Abraham. That's the first one. Ese fue el primero. That's the first one. Ese es el primero. But after that, Pero después de eso, you have what? tenemos a quién? Isaac. Isaac. Isaac is a church kid. Isaac es un hijo Es de la iglesia. He's an OT church kid. Es Old Testament church un kid. antiguo, es un hijo de la iglesia antiguo testamentario. Jacob is Jacob another church kid. Es también otro hijo de la iglesia, And all the 12 niño de la iglesia. sons of Y Jacob, todos los 12 hijos de Jacob, all a bunch of church kids. todos un montón de niños de la iglesia. They must have a lot of young people's meetings Tenían muchas reuniones de jóvenes in the tents, you en know, las tiendas, whatever they were doing. bueno, donde quiera que estaban. And in principle, En principio, all of the Old Testament people that were begotten by these 12, todos los que fueron engendrados en el Antiguo Testamento por which estos 12, became the 12 tribes que llegaron a of ser Israel, las 12 tribus de Israel, were all church kids. eran niños, There hijos de la iglesia. there were
a million church kids in Egypt. Habían 1,000,000 de niños de la iglesia en Egipto. All of them got called out. Todos fueron llamados. And there were a million church kids in the wilderness. Y había 1,000,000 de niños de la iglesia en el desierto. And then by the time they arrived at River Jordan, Y cuando llegaron al río Jordán, the first group of church kids all died. el primer grupo de niños de la iglesia se murió. There's a whole new generation of church kids. Y vino toda una nueva generación de niños de la iglesia. You know what is the book of Deuteronomy? ¿Sabe lo que es el libro de The book of Deuteronomio? Deuteronomy is Moses El libro de Deuteronomio es Moisés, speaking something he has spoken before. que habla algo que ya había hablado A anteriormente. second time Una segunda vez lo to habla this new generation of church a kids esta nueva generación de niños de la iglesia to warn them, para advertirles, to charge them. para encargarles. Don't do this. No haga eso. When you get into the good land, Cuando entre en la buena tierra, love Jehovah, ame a Jehová, serve him, sírvale, stay away from other gods. manténgase alejado de otros dioses, Don't get into idol worship. no se meta en la idolatría. Setting before you today life and Le death, pongo a usted hoy al frente vida o muerte, blessing and curse. bendición y You maldición. choose today. Escoja hoy. How about this? ¿Qué tal es? They're all church kids. Todos eran niños de la iglesia. They didn't convert too many heathens. No convirtieron a muchos impíos, There were paganos. Habían algunos. They were called strangers. Se le llamaba Well, extranjeros. there's some ordinances how to deal with strangers. Había ordenanzas con relación a los extranjeros. They were by and large a proliferation of church kids. Pero era más que todo un gran grupo de niños de la iglesia, This call raised from the loins of Abraham. llamados desde los lomos de Abraham. Amen? Amén. Then you go on, Luego avanza. right? Joshua was a young man, Josué fue un hombre joven, a church kid. un niño de la iglesia. And he, after Moses died, Y después que by the Moisés way, murió, Moses de was a hecho, church kid. Moisés fue un niño de la iglesia. He was a church baby. Él era un bebé de la iglesia, He was with a godly mother con una madre piadosa and a helping sister. y una hermana que ayudó. That's got him saved, Esto fue lo preserved. que le guardó la vida. Yeah. So Sí. then you go on, Luego avanza. right? All the kings. Todos los reyes. Somewhat, you can say they're all church kids. Podríamos decir todos son niños de la iglesia. David, David. Samuel, Samuel, a godly mother una madre piadosa who have no children. que no tenía hijos, She prayed. pero oró, Am I right? ¿verdad? The famous prayer of Hannah. La famosa oración de Ana: Give me a child. dame un niño, Remove this shame from me. quítame esta vergüenza And I will lend him to you, y Jehovah. te lo prestaré a ti, Jehová. He gave him a baby. Y le dio un bebé. And sure enough, this lady kept her Y promise. ciertamente ella guardó su promesa, Gave that baby to Jehovah dio ese bebé a Jehová for the rest of the life. para el resto de su vida. This Samuel Este became Samuel an age-turning instrument llegó a ser un instrumento que cambió la era, to the age of the kingship. a la era del reino. He anointed Saul the king. Ungió a Saúl para ser rey. David, David he was the youngest David fue el más joven in a church family. en una familia de la iglesia. You understand when I say church today, ¿Me huh? entiende cuando hablo de familia de la iglesia? All with quotes, huh? Siempre entre comillas. That means God's people. Es Huh? decir, el pueblo de Dios. And he was out there with some sheep. Él estaba allá con unas ovejas His father say, "Oh, all my sons are here." y su padre dice, bueno, todos mis hijos están acá. Samuel say, "I don't care for any Y of this. Samuel You dice, have no me another importa one." ninguno de ellos. Where Ahí is tiene, ¿dónde está el otro? Oh, he's out there looking at the Oh, sheep. está allá con las ovejas. This is the one. Este es A el young escogido. boy. Este A jovencito, young boy. un muchacho. He says when he was going to face this Philistine, Cuando iba a enfrentarse a este filisteo, that was the name, Goliat, Goliath looked at him. Goliat le vio, dijo, He said, "Look at him, he's a young mira, man. un muchachito, I don't know how young, no sé qué tan joven, maybe in his teens. tal vez adolescente, But this teen has a pero este slingshot. tenía una onda
boom, he killed this Goliath. Right? mató a Goliat. Well, my point is not the story, Bueno, mi punto no es la historia, but David was a church kid. sino que David era un niño de la iglesia. Don't you believe so? ¿No lo cree? Do you think he can just wake up and write psalms? ¿Cree usted que se va a despertar ahí y escribir los salmos? No, he No. was raised probably in a very godly Él fue family. criado en una familia piadosa. Then the time comes. Luego el tiempo viene. God is ready Dios está listo. to call him. Oh, para llamarle. Then he becomes ready. Y él llegó a ser grande. Don't have this idea No tenga esta idea that someone would just suddenly become so spiritual, que alguien de repente así se va a volver tan espiritual, suddenly become so seeking. de repente va a ser tan buscador. God does work that way too. Bueno, Dios trabaja también de esa manera. And we respect Y God's sovereignty. respetamos la But soberanía de I'm Dios. telling you as a rule, Pero le digo como regla, as a normality, como lo que es normal, it's not that way. eso no es así. There is some nurturing Hay of a un young person, fomentar de some estos kind of jóvenes. fostering, Hay un fomentar, some una kind of crianza building up of a young person de formar a estos jóvenes by a faithful parent. por un modelo fiel. Sometimes the mother, A veces la madre, sometimes just the father, hay veces solo el padre, sometimes both. hay veces ambos. But they were faithful. Pero ellos son fieles Pass on to them what they received. de pasar a ellos lo que han recibido. Their knowledge of God, Es su conocimiento de their Dios, knowledge of God's law su in the Old conocimiento Testament. de la ley en el Antiguo Testamento. And this young person Y este joven, were under this kind of what? bajo esta clase Infusion. de infusión, This kind of instruction. esta clase de instrucción, Year after year año after year. tras año, I año tras año. believe they were naughty. Yo creo que eran They were malcriados, many were bad boys. muchos eran malos muchachos. I believe so. Yo creo que But sí. anyway, they were under some speaking. Estaban bajo el hablar. You know, you read Moses Se lee Moisés, when he wrote Deuteronomy. lee escribe He Deuteronomio. is just so repetitious. Es tan He repetitivo. is saying the same thing Dice over lo and mismo over and over una y again. otra vez y otra vez. At the end, even he wrote a song. Al final escribió un You know, canto. because these are kids like music, Porque you know. estos son niños, a los niños les gusta cantar. He La instructed música. them with a song Les instruyó con un canto at the end. Al Then, final. before he died, antes de morirse. because he could not get into the good land. Porque él no podía entrar en la buena tierra. God would not allow him. Dios no le permitió. So he had to make sure Así que tenía que asegurarse this new que generation esta nueva generación would be what? Would be instructed. sería instruida. So he wrote, he spoke, Así que habló, he sang, cantó, he did everything. hizo todo. Then that is what kept Luego, eso the whole people of fue lo Israel. que guardó a todo el pueblo de Israel. Of course, they still became bad. Claro, todavía se volvieron But malos. still the Lord's what? The Pero- Lord's work is still with them. La obra del Señor todavía estaba con ellos. Do you see the principle? ¿Usted ve el principio? Do you see the principle? ¿Puede ver el That principio? principle worked in the whole Old Testament. Ese principio la operaba en todo Solomon. el Antiguo Testamento. Salomón A terrible birth. Terrible the birth from a nacimiento. terrible situation. fue en el nacimiento de una situación But terrible. when he was born, God said, I love him. Pero cuando nació, Dios dijo, lo amo. Bad marriage, but Terrible good kid. matrimonio, pero un buen niño. What are you going to say? ¿Qué va a decir? Well, don't go out and say, oh, I'm going to Dice, have a bad marriage, No, voy a tener un mal matrimonio just to make sure I'll have a good kid. para asegurarme de tener un buen niño. Don't do bad that good may come. No haga el mal para que venga el bien. But anyway, De Paul, todas maneras, David's huge, big, fat mistake A pesar del gran, terrible error de David, from murder and adultery, de asesinato y adulterio, but pero with repentance and forgiveness, con arrepentimiento y perdón. produced Esto produjo Jedediah, Jededías, Solomon, Salomón, the beloved of Jehovah. el amado de Jehová. How about that? ¿Qué tal eso? So Solomon was a church kid. Así que Salomón era un niño de la iglesia, Although he was not so good. aunque no era muy bueno. But anyway, De todas maneras, he was under the influence, estaba bajo la influencia, the godly influence. la influencia piadosa. He wrote, Él right? escribió Ecclesiastes, Eclesiastés, Song of Songs. Cantar de los It Cantares. became the greatest type Llegó a ser el mayor tipo of that romance, that love story de ese between romance, de esa historia de amor God
and his people. entre Dios y su pueblo. And so on and so forth. Y así también en otros lugares. Do you see this? Lo ve We come to the New Testament. en el Nuevo Testamento. John, Juan, the Baptist. el He Bautista, was a church kid. él fue un niño de iglesia. Absolutely. He Absolutamente. came through what his parents, Él vino a través de sus who was padres the priest, am I right? como un sacerdote. Zechariah, am I right? Zacarías el sacerdote. And in miraculous way, Y de forma milagrosa, he was born. él nació, A church kid. un niño de la He iglesia. was the forerunner Él era el precursor of the Lord Jesus del Señor Jesús to bring in the transfer of an age. para traer la transferencia de era. He was in the middle. Él estaba en One leg medio, in the old, one leg in the una new. pierna en el antiguo, una pierna en el nuevo, Extremely pivotal position. en una posición estratégica. He was a church kid. Él era un niño de la iglesia. Then, I Luego, tell you, the Lord Jesus. El Señor The Jesús. Lord Jesus was a typical church El kid. Señor Jesús es un niño de la iglesia típico. He has the top parents. Tenía los mejores padres. At least the top mother. Al I menos don't know la about madre. The father. No sé del padre. The father was a carpenter. El padre era un carpintero. But it's very clear it was the mother. Pero es muy claro que fue la The madre. mother was not only godly. La madre no solo era The piadosa. mother knew the scripture. La madre sabía las escrituras. You say, how do I know? Dice, ¿cómo sabe usted? Go read Luke. Vaya a leer Lucas. That marvelous prophetic exchange between she and her cousin Elizabeth. Ese maravilloso intercambio que hubo entre ella y su prima Elizabeth. That's John the Baptist's mother. Ese era Juan, la madre de Juan el When she Bautista. opened her mouth, Cuando ella abrió su boca, all these scriptures comes out. toda la escritura salió de su Well, boca. it's a very heavy Old Testament flavor. Con Yes. un sabor muy fuerte del Antiguo That Testamento. was before the Eso fue antes, the New Testament. antes del Nuevo But Testamento. anyway, De todas I maneras, believe she taught this baby Jesus ella le enseñó a este bebé Jesús the law, la ley, the Old el Testament. Antiguo Testamento. So much so at 12 years Tanto old, que a los 12 años de edad, Jesus was sitting there in the Jesús synagogue estaba sentado en la and sinagoga debating with the scribes debatiendo con los escribas the scriptures, las escrituras, shutting all their mouths. callándoles la boca a I todos. tell you, Les digo, the mother is the real coach. la madre es la verdadera entrenadora. Don't think, oh, Jesus was the No diga, God bueno, man. Jesús era un Dios Oh, hombre. he doesn't need to read the Bible. Él no tiene que leer la Biblia. He has divine wisdom. Tiene sabiduría divina. He's the Son of Él God. es el Hijo de Dios. You are more than wrong. Usted está más que He was a equivocado. man, Él era un a hombre, God man. un Dios And hombre. he was in the mother's tummy for 9 months, Y él just like you and me. Estuvo en el vientre de su madre por 9 meses como usted y He yo, was born like a baby Él nació como un bebé don't know any language. que no sabía ningún idioma. He was taught the language at the Le time, enseñaron el idioma de aquel tiempo. Aramaic, El right? arameo. He probably was taught Hebrew. Who Tal vez le knows? enseñaron el hebreo, quién sabe. He was taught all these things. Le enseñaron todas estas Most cosas. likely by the mother. Lo más probable por la madre. Then he grew. Luego You say in creció, stature, creció en estatura, in wisdom, en sabiduría, in spirit. en espíritu, All his tripartite being en todo su ser was tripartito. fostered, Fue fomentado, nurtured, cuidado, not miraculously, no de forma by a milagrosa, legion of angels. o por una legión de Of ángeles. course, he has the divine divinity within him. Claro que tiene la divinidad But en sí, still, he was in an environment pero aún así estaba en un ámbito where he was donde nurtured in a fue proper way. fomentado, cuidado de manera apropiada. Don't you agree with me? ¿No está usted de acuerdo? The fact that he would eventually say, I was about my father's business, but still El hecho de que él follow haya dicho, his mother home. él estaba en los negocios de su padre, pero aún así fue de regreso con su familia a casa. Shows the mother Esto lo muestra taught him que la mamá to be polite, le enseñó a ser cortés, to submit to parents, a someterse a los padres, to honor the parents. It's a law. de honrar a los Honor padres. your Es la parents. ley, honra a tus He padres. was taught. Él le So at enseñaron 12 years old, a los 12 he años. already knew he has a Él heavenly ya father. sabía que tenía un padre celestial, But pero he would follow the parents. él siguió a los padres. Talk about character training. Hablemos acerca de un Talk about adiestramiento de a carácter, building up of a proper humanity. de fomentar, formar un carácter, It's una not humanidad by apropiada. magic. No es por magia, It's from the family. es por la It's from familia, the es parents. por los padres, It's from the household. es por la familia. Ajá, Ah,
day after day, día year tras after día, year. año tras año. Then at 30 years old, Luego a los 30 años de he edad came out. sale. According to the Old Testament type, 30 years old, he became the Conforme priest al tipo del Antiguo Testamento se vuelve sacerdote to serve in an official way. para servir de forma oficial. Before all that Y time, por todo ese he tiempo, was being prepared él estaba siendo preparado for under the parents. bajo los padres. You know, Paul, ¿Sabe? Pablo. Paul the apostle. great Pablo apostle. el apóstol. It says the first mentioning of him was he was a young man La primera mención de él era cuando él era un joven, at Stephen's martyrdom. en el martirio de Stone Esteban, Stephen to cuando apedrearon a Esteban, lo And a mataron. young man was looking after the clothes. Y un joven estaba allí encargándose de la ropa, de The la Bible vestimenta. says a young man. Dice un hombre joven, un joven. Very interesting. Muy interesante. That means when Paul was called on the way to Damascus, Significa que cuando Pablo fue llamado camino a Damasco, he was an Old Testament church kid. él era un niño de la familia antiguo Listen, testamentaria. Escuche, do you think ¿cree do you usted Paul que Pablo is never studied the law, nunca estudió la ley, didn't know the Old no Testament, sabía el Antiguo and Testamento? the Jesus Y en came? eso Jesús vino. Boom. ¡Pum! He knew everything in the Old Testament. Él así de repente se sabía todo el Antiguo Do you Testamento. really think that happened? ¿Cree usted que eso ocurrió? I tell you, he grew up No, él se crió with great education. con gran educación. Who knows what their parents sent him to? ¿A quién sabe a dónde lo enviaron los At the papás? feet of Gamaliel, A los pies de Gamaliel, top teacher el mejor in the maestro, place called Tarsus, en el lugar llamado a Tarso, top cultural center. en un centro cultural de lo mejor. He was fluent in Greek. Él conocía el He griego, knew Hebrew. conocía el hebreo, He knew the Old Testament conocía el Antiguo through Testamento, and through. de tapa a tapa. Of course, he was smart, Claro, él era but it's not inteligente, smartness. pero no es la inteligencia en sí, It was learning, sino fue el aprendizaje, studying, el estudio, going to school, ir a la escuela, being instructed. ser instruido. Then Luego. Jesus came Vino Jesús and say, y le dijo, Paul, Saul, Saulo, Saulo, why do you persecute me? ¿por qué me persigues? Oh, who are you, Lord? Oh, ¿quién eres, Señor? I am Jesus whom you Yo soy Jesús, persecute. a quien tú persigues. And then he had a turn. Luego tuvo un giro, He was regenerated. fue regenerado, He saw the vision. vio la visión. I tell you, at that point, Les digo, en ese momento, the Spirit had a way el Espíritu tuvo la to manera work on a educated person. de laborar en una persona educada. A person who knew the whole Old Testament inside out. Una persona que se sabía el Antiguo Testamento de tapa a tapa. Now the Spirit come Ahora viene el to Espíritu give the revelation. para dar la He revelación. was in Arabia Estaba en Arabia for 14 years. por 14 años. He was caught up to the third heaven Fue llevado al tercer cielo and heard things that human beings have never y heard. escuchó cosas que los seres humanos Yes, no han that escuchado. was a heavenly Sí, revelation. esto fue una revelación But I tell celestial. you, Pero that revelation did not come to a person who does not know anything about eso God, the Word. no vino esa revelación no vino a una persona que no sabía nada de la palabra A de Dios. person without a trained mind. Una persona que no tenía una mente entrenada. No, quite the opposite. No, So ¿cuándo when fue? the Spirit came, Cuando el Espíritu vino, the revelation came. vino la revelación. Boom, I tell you. ¡Pum! Les digo, All the light, toda la luz, all the revelation, toda la revelación, the whole Old Testament became alive. todo el Antiguo Testamento se volvió All vivo. the prophecy becomes living. Toda la profecía vino a ser viviente. All the things became Christ. Todo llegó a ser Cristo. All the things became the church. Todo vino a ser la iglesia. So you can hardly find Paul writing an epistle without referencing Old Testament. Así que casi no puede usted hallar a Pablo escribiendo algo sin referirse Without al the Old Antiguo Testament, Testamento. there is no New Testament. Sin el Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento. Old Testament was the picture. El Antiguo Testamento fue el cuadro. He gave them the words Él les dio las to palabras explain that picture. para explicar But if you ese don't cuadro. know the Old Pero Testament si picture, usted no sabe los cuadros del how Antiguo can you explain Testamento, anything? ¿cómo usted puede Even explicar the algo? Spirit moved, nothing happens. Incluso si el Espíritu se mueve, nada ocurre.
Sorry today, the Pentecostals. Me disculpan, hoy los They pentecostales just want the Spirit come. tienen que cuando el Does the Espíritu Spirit viene, el Espíritu viene. What do they speak? ¿Pero qué hablan? Nonsense. Tonterías, Because they are nonsense. porque son They tonterías. don't know anything. No saben Right? nada, Because there's nothing there. porque no hay nada allí. It may be the real Spirit. I said maybe the real Spirit. quizás sea el verdadero Espíritu. Even if the real Spirit, Incluso si fuera el verdadero Espíritu, nothing will come out. nada saldrá. Because they don't know anything about the Porque Bible. no saben nada de la They have Biblia. not studied the Word of No han God. estudiado la palabra de Nothing Dios. comes out. Entonces nada sale. Forget about that. Olvídese de eso. It should be when the Spirit comes. Debe ser cuando el Espíritu My, viene. you speak something Usted habla understandable. que se entiende. That's what Paul says. Eso fue lo que Pablo dice. If you speak in tongues, Si usted habla en you lenguas, just build up yourself. se edifica a sí mismo. But you speak, Pero si usted With your habla mind, con la mente, the whole congregation will understand and say amen. toda la congregación entenderá y dirá amén. There is a vessel Hay un vaso in the person of Paul, en la persona de Pablo, prepared for years, preparado por años, educated, educado, proper, apropiado, although unregenerated, aunque no había sido regenerado, but ready, pero listo, prepared preparado for God to come, para que Dios viniera, for the Spirit to come. para que el Espíritu When the viniera. Spirit comes, Cuando el Espíritu vino, suddenly de repente, this great church persecutor este gran perseguidor de la iglesia became the greatest apostle of them all. vino a ser el mayor apóstol. And that is not a miracle or magic. Y eso no fue ni magia ni milagro. Do you see this? ¿Lo ve? Let's go on with Peter. Sigamos con Pedro, With Paul. con Pablo. Well, by the way, Peter, Bueno, John, de hecho, Pedro, Juan, Andrew, Andrés, Philip, Felipe, all these ones who became the Lord's first group of disciples Todos were ellos all young people. llegaron a ser el primer grupo de discípulos del Señor, fueron jóvenes. Sorry. Me Sorry, disculpo. I say something not so good about our brother Peter. Huh? Dije, no digo algo muy bueno acerca de Pedro. Peter could never write what Paul wrote. Pedro nunca pudo haber escrito lo que Pablo escribió. Because even though he was a church kid, Porque aunque fue un niño de la he iglesia, did not get the same kind of él education. no recibió la misma clase de educación. So at the end, he Así said, que al final dijo, he said, go read Paul. vayan a Pablo, lean Pablo. Vaya a Pablo, Go read Paul. Huh? vaya a leer a Pablo. Well, at least he knows what's good. Huh? Al menos él sabe lo que es bueno. Do you see the point? Ve el punto. Then you go on. Luego sigue, Let's talk about Paul. hablemos de Pablo. Paul found Timothy. Pablo halló a Timoteo. Timothy, Timoteo, it's very interesting. Muy We read interesante. some verses today. leímos unos versículos hoy. I deliberately put them here. Aquí tengo los versículos. So Timothy, Timoteo, the mother was a Jew, la, Jewish mother. la madre de Timoteo era judía, The father was Greek. el padre era griego. So just like Paul, Así que como he Pablo was trained in the Greek culture, fue language, entrenado en el idioma griego, and he, en la what? cultura. He received the Old Testament education from the mother. y recibió de la madre la educación del Antiguo Testamento. And Paul witnessed to that. Y Pablo daba testimonio de eso. So in 2 Timothy 3, Así que en 2 Timoteo he said, 3 from a baby. le dice desde From a bebé, baby. desde que eras bebé, Not from teenage, from a baby. no desde adolescente, sino desde que eras bebé. You have known the scriptures, the Old Testament, Has conocido las Escrituras, el Antiguo Testamento, which will make you wise que te hará sabio unto salvation. para salvación. Paul was commending that. Pablo estaba encomendando esto, estaba recomendando esto. That, I believe, is why Paul Por eso Pablo chose him le escogió a él, Timothy. a Timoteo, to be his co-worker, a que young fuera co-worker. su joven colaborador. Timothy, Timoteo, in another place in 2 Timothy 1, en otro lugar en 2 Timoteo 1, not only had a godly Jewish mother, no solo tenía una madre piadosa he had judía, a godly grandmother. tenía una abuela piadosa. Eunice is what? Is what? Eunice
is the mother? era la madre. What is it? Huh? Eunice was the grandmother. Grandmother. And Era la Lois. madre. Lois Y Loida, la madre. is the mother. Am I La right? madre. The mother. Loida huh? es la madre. The mother. And it says the Y dice faith que la fe that you have received que ha recibido started with the grandmother. comenzó con la abuela. What kind of faith? ¿Qué clase de fe? Well, it says his mother Bueno, la was madre a Jew, but a believer. Era judía, pero creyente. I believe the same was with the grandmother first. Yo creo que eso ocurrió igual con la madre. She was a Jew, Ella but era a converted Jew Judía, pero convertida to become a Christian. para llegar a ser creyente, cristiano. And so they were teaching him the Old Así Testament. que le estaban enseñando el Antiguo Testamento. That's the only scriptures available in Esas son those las days. únicas escrituras disponibles en And aquel they tiempo. pass Y on the living faith. pasaron, le dieron a él la fe viviente, The Word la palabra and the faith. y la fe. The Word La palabra and the faith. y la fe. The Scriptures Las escrituras and the living faith. y la fe viviente. It goes from the grandmother Va de la abuela to the mother a la madre and to this kid, y a este niño, Timothy. a Timoteo. And Paul saw him. Y Pablo le vio. And so Paul made him Así que Pablo le hizo a él his child, su hijo, spiritual child. su hijo In a espiritual. number of places in the New En Testament. varios lugares en el Nuevo Testamento. Philippians 2, En Filipenses 2, 1 Timothy 1, Primera Timoteo 2 1, Timothy 1. Segunda Timoteo, My beloved child, mi Timothy. amado hijo Timoteo. I tell you, if Les Timothy digo, si Timoteo was not a child No. of that godly mother, fuese hijo de esa madre he piadosa, will never become the child of Paul. él nunca hubiera llegado a ser hijo de Pablo. That mother Esa madre helped Paul. ayudó a Pablo. That mother Esa madre prepared Timothy preparó a Timoteo to become a disciple of Paul. para llegar a ser un discípulo de Pablo. Without the mother, Sin la madre there would be no Timothy no hay Timoteo for Paul to use, que Pablo pudiera for Paul usar to perfect, para que Pablo for Paul perfeccionara, to raise up para que Pablo to levantara, be a young apostle, para que fuera un joven to apóstol carry on y llevar adelante this ministry. este Do ministerio. you see this? ¿Ves esto? We only pay attention to Paul. Nosotros solo prestamos atención But a Pablo, behind every Paul, there's a mother. pero detrás de cada There is Pablo a- hay there una is a madre, Lois. hay una Loida. Are you with me? ¿Me sigue? I got saved through Yo my grandmother, fui salvo a través de mi abuela, not through my mother, no a través de mi madre, through my grandmother. a través de mi abuela. So I received the faith Así que recibí la fe and the word y la palabra from her. de ella. In a more normal En situation, una situación más it normal should be the mother debe ser la madre and then the grandmother. y You see what I'm luego saying? la abuela. ¿Me explico? So mine is not absolutely Así que the most normal. lo mío no es lo más But normal. nevertheless, the principle, Sin embargo, is still proven. el principio todavía se mantiene. it came Vino from someone de before me. alguien antes que yo. So I'm a church kid. Así que yo soy un niño de la iglesia. Praise the Lord for church Alabado sea el kids. Señor por los niños de la iglesia. I hope after today, Espero que después de hoy none of us would use that term in a derogatory way. nadie use ese término de una manera despectiva, But we will use that word in a glorious. sino que lo usemos de una manera gloriosa. In fact, our burden is for church kids. De hecho, nuestra carga es por estos niños de la iglesia, la Today. segunda generación, hoy. That means your kids, Eso significa sus hijos, your children, sus niños, my children, mis hijos and our children's children. y los hijos de nuestros hijos. Because it goes through at least to the second, third generation. Porque al menos va hasta la segunda o la tercera The generación. grandparents even Los abuelos incluso has a role. juegan Don't un just say rol. parents. Grandparents have a role. No solo los padres, sino también los abuelos. You sit here, you say, oh, I'm a grandparent. Usted está acá y dice, bueno, yo ya soy abuelo, I'm not going to have kids anymore. yo ya no voy a tener hijos más. Wrong. No, You está have a role. equivocado. Usted tiene un rol, juega un rol.
The whole juega un church papel. Toda la iglesia has a role juega un papel to prepare de preparar a generation of church kids una generación de niños de la Of iglesia. young La people. segunda generación, los jóvenes, that are prepared que sean preparados for the Lord to come to them. para que el Señor vuelva de regreso. And the Lord came to me Y el Señor vino a mí when I was 17. cuando yo tenía 17 I años. was baptized. Yo fui That's bautizado. part of the preparation. Esa es parte de la preparación. But the Lord came to me, Pero el Señor vino a mí age 17, a los 17 años to call me. para llamarme. My Damascus, Ese fue mi or Damasco. at least my first Damascus, Al menos mi primer Damasco. I was high school, Era yo un joven de secundaria, between junior and senior year. entre el 11º y el 12º grado. To this day, I cannot forget it. Hasta el día de hoy no me olvido. I can point to the day, even the hour, Puedo incluso señalar el día y la hora of the Lord's coming to me. de cómo el Señor vino a mí. But I want to impress you. Pero quiero impresionarle. Way before that time, Antes, mucho antes de there's a eso, lot of prayer, hubo mucha a oración, lot of labor, mucha labor, a lot of work mucho trabajo to get me ready para prepararme a mí for the Lord's coming. para la venida del Señor. We are not God. Nosotros no somos Dios. We cannot appear to people and change them. No podemos aparecernos a las personas y Only the cambiarlas. Lord can do that. Solo el Señor puede hacer eso. And He has His choice. Y Él tiene su opción, su elección. It's not our willing No nor es nor our nuestra doing. voluntad ni nuestro hacer. God who shows mercy. Es Dios que muestra misericordia. But Pero that cannot be an excuse. eso no puede ser una excusa. Well, it's up to God. Bueno, que Dios lo haga. It's up to the Lord's mercy. Depende de la misericordia del Señor. Oh, however our children grew up, No it's importa cómo se críen nuestros in the hijos. Lord's hands. Está en las manos del Señor. no, 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 no. wrong. Equivocado. It's the Lord's mercy. Es la misericordia We del Señor. cannot control that. No podemos controlar But eso. we are Pero responsible. sí somos responsables. Every parent is responsible. Cada padre es responsable. Every father, every mother is Cada madre, responsible cada padre es responsable to raise up their children de criar a sus hijos, in the way to En la- prepare them manera de prepararlos for the Lord to come to them. para que, To come to o them. que un Pablo venga a ellos. Do you see this? ¿Ve esto? This is the burden. Esta es la carga. How about this? ¿Qué tal es? Our burden, brothers and sisters, Nuestra carga, hermanos y hermanas, for all of you, para todos ustedes, for all the parents in the churches. para todos los padres en la vida de And we're iglesia. here speaking especially to the Spanish-speaking Estamos brothers aquí and sisters. hablando específicamente a los que hablan español, Because there is a particular burden on our hearts, porque hay una carga particular en nuestros in our corazones, spirit, en nuestro espíritu, not only in me, no solo en mí, but in many of the brothers, sino en muchos de los and I would hermanos. say in the whole Y recovery. yo diría en todo el recobro, Brother Nee and Brother Lee said, el hermano Ni y el hermano Lee I dijeron, think 50% of the increase of the church comes from within. 50% del aumento en la iglesia viene de adentro 50% come from without. y el 50% viene de afuera. That's a good balance. Ese es un buen equilibrio. I like to ask, Yo quisiera Brothers preguntar, and sisters. hermanos y hermanas, are we ¿estamos nosotros keeping all of our children? guardando a todos nuestros hijos? What percentage of our own children ¿Qué porcentaje de nuestros propios hijos are we keeping, estamos guardando, preserving resguardando for the church life? para la vida de iglesia? To be a lover of the Lord, Que sea uno que ama al a Señor, pursuer of Christ, que busca a Cristo and a partaker of the y Spirit. que participa del Espíritu. One that will even be a trained, Uno que será uno que ha sido entrenado, equipado, useful vessel, un vaso útil, a normal functioning member un miembro normal que funciona to build up the body of para Christ, edificar el cuerpo de Cristo, to bring the Lord back. para traer al Señor de regreso. How many? ¿Cuántos? I don't know. No sé. And we don't need to do any survey Y today. no tenemos que hacer ninguna encuesta hoy en día. But I would say, Pero yo diría, as a rule, como regla, that number is not what it should be. ese número no es como debería In other ser. words, En otras palabras, That many of our
second generation muchos de los de la segunda generación, generation. tercera generación, are lost, se pierden, are distracted, se distraen, they strayed, se desvían, they drop out, se salen, they left, se van, se fueron. And then, Y luego, even if they don't, incluso si no, they could become marginal. I mean, están fringe margen, members. están al margen, en la periferia. They're here because Están aquí, we're still here. están aquí porque nosotros estamos aquí. They have not seen the vision themselves. Pero ellos no han visto la visión ellos mismos. Worse, Peor, today's attack of Satan el ataque de Satanás upon the young generation, sobre la generación I joven, tell you, is unprecedented. les digo, no tiene precedente alguno. Because God is after young people. Porque Dios está en pos de los jóvenes. Satan knows that. Y Satanás sabe So eso. Satan is also after the same young people. Satanás también va en pos de estos mismos jóvenes. He is pouring out Él está derramando all of his tricks, his todas sus tramas, weapons. trampas, armas to steal para robar and to destroy y para destruir a young person. a un joven. By what way? ¿De qué manera? By the flesh, Por la carne, by the world, por el mundo, by the worldly philosophy, por la filosofía mundana and by all the things prevailing y today. por todas las cosas que imperan hoy en día. The worldly system El sistema del mundo, with many departments, con muchos departamentos, all with one aim: todo con una sola meta, to steal robar and to destroy. y destruir. Even in the world, Incluso en el mundo, not just in the church, in the no world, solo en la iglesia, Same también thing. en el mundo. same thing. Lo mismo está ocurriendo. Oh, today, Oh, The young hoy, people. los jóvenes, the destruction la of destrucción the morality. de la moralidad. No morality. No hay No moralidad. sense of morality. No hay sentir de moralidad. Everything is to make the young people loose, Todo es que los jóvenes sean sueltos, fleshly, carnales, to stir up their lust, de despertar su concupiscencia, so that what? de modo que, So what? así que, So that they would live a life of fornication. de modo que viven una vida de fornicación. Free sex El sexo libre is sex before marriage is normal. El sexo antes del matrimonio ahora ya es normal. Multiple partners, Muchos normal. es normal. Muchas parejas. And then to have kids out of wedlock, Y tener hijos sin haberse casado, making babies ya siendo bebés out before you're married. antes que se casen. I think you know what I'm talking about. ¿Saben de lo que estoy hablando? Not to mention the gangs, Sin mencionar las pandillas, the drugs, las drogas, the alcoholism. el alcoholismo. All these things Todas estas are cosas just to steal and to destroy. están ahí para robar y para destruir. On the other side, Por el otro lado, dropping out of school, se salen de la escuela, not finishing high school, no acaban la escuela secundaria, not getting an adequate education. no reciben una educación apropiada. All these things Todas estas is cosas already a problem in society. ya es un problema de la sociedad, Huge, big problem. un gran problema, But we're not in that realm. pero no estamos en esa esfera. In our realm, En nuestra esfera we cannot say we are immune. no to podemos that. decir que somos inmunes a Just todo esto. because we're in the church, we are automatically safeguarded. Solo porque ya estamos en la vida de iglesia ya somos guardados de eso. No. No.
I tell you, these things invaded the Les church. digo, estas cosas han invadido la iglesia. Even in the church, this becomes, I wouldn't say common, but it Incluso en la exists iglesia no diría que es común, pero existe. more than we want to admit. Más de lo que quisiéramos reconocer. So we either turn the other way, Así que o nos volvemos del otro lado, or we o say, decimos, we raise the white flag. levantamos la bandera blanca, nos damos por vencidos. What can I do? ¿Qué puedo hacer? Or in some cases, O en algunos casos, you know, some of us are from the first generation algunos immigrants. somos de emigrantes de la primera We don't know generación. the English language so No much. conocíamos muy bien el idioma We don't inglés. even know what they're talking No about. sabíamos ni siquiera de lo que estaban When hablando. they use these obscene language and Usaban four-letter word, estas palabras you obscenas, don't even know what soeces. you don't know what they're talking Usted ni about. siquiera sabe de lo que están hablando. And you also don't understand what the teachers are putting into the young Y generation tampoco today. sabe lo que los maestros le están poniendo en esa generación, By en la and educación. large, the educational system in this country are occupied by the a liberal philosophy. Principalmente la educación en este país tiene una filosofía liberal. That is atheistic. Eso significa ateo. They not believe in God. No creen en Dios. Humanistic. Humanista. They believe man can solve all the Creen problems. que el hombre puede resolver todos los problemas. It's godless. Es sin Dios. Impía. It's put into that. Eso es lo que le están And you poniendo don't los know. jóvenes. You just don't know. Pero usted no sabe. I tell you, brothers and sisters, Les digo, hermanas y hermanos, I don't think I am exaggerating No. in my description pienso of the American que society today. exagero al hablar de la sociedad americana, And it is estadounidense. not just American. Y It's no es global. solo Estados Unidos, es global. And yet, these are our own children. Sin embargo, estos son nuestros propios hijos. These are our own children. Son nuestros propios Now, hijos. I like to say something here. Ahora quisiera decir algo acá. I like to tell you this. Quisiera decirles lo siguiente. They're not yours. No son de usted. They're not yours. No son suyos. The Bible makes it very clear. La Biblia lo presenta Every claramente. child is a gift Cada niño es un regalo of God. de Dios. You know what is our children? ¿Sabe qué es nuestro hijo? Our children is a gift from God. Nuestros To hijos us. son un regalo de Dios para nosotros. For what? ¿Para qué? Not just for you to enjoy. No para que usted los disfrute For solamente. you to boast. Ooh, Para que look at usted my se kids. jacte, mire mis hijos. I'm talking about in the realm of the Christians. Huh? Estoy hablando en la esfera de los creyentes, de los cristianos. God gave us children Dios nos dio hijos for a temporary stewardship. para una mayordomía temporal. Because that child is his. Porque ese hijo es de Él. It's his property. Es propiedad de Dios. It's his possession. Es posesión de Dios. It belongs to him. Le pertenece a Dios. You read the Old Testament. Lea el Antiguo Testamento. This is a gift from Este Jehovah. es un regalo de Jehová. This is a gift from God. Es un regalo de Dios. Yes, it Sí. was born through you. Nació a través de usted, It's true. sí, But actually it is from God. pero de hecho proviene de Dios. And that kid, that baby, Y ese bebé, ese niño, is for him. es para Dios, For his heart's desire. para el cumplimiento del deseo de su For corazón, his purpose. para su propósito. We are on the earth Nosotros estamos en la to tierra have for some years, por algunos to años have a temporal charge over them. para tener una mayordomía temporal sobre ellos, On behalf of God, en representación de Dios, to raise this child para up criar a estos hijos in a proper way. de una manera To apropiada, preserve this child para guardar a estos niños in a proper way. de una manera apropiada For the Lord. for para the Lord. el Señor, para el Señor. If you have this fundamental concept Si usted in you, tiene este concepto fundamental en it would usted, change
change everything. Esto va a cambiar todo. It's not what you want to do with the kids. No es lo que usted quiere hacer con los niños. It's not what you think you should do. No es lo que usted piensa que debe hacer con los niños. It's what God requires you to do. Es más bien lo que Dios requiere que usted There haga. is a requirement that Es comes from birth. Un requisito que viene desde el That nacimiento, comes with the gift. que viene con el You regalo. open this box. Abre la caja There's a gift. y hay un regalo. And underneath the gift, Y debajo del regalo, there's a letter there. ahí hay una carta. And that's the requirement. Esos son los requisitos. How you should take care of this gift. Cómo usted debe cuidar de este regalo. Until Hasta que they come of age. vengan a la edad They're ready to be awakened y spiritually. están listos para ser despertados They are ready espiritualmente to experience the Lord's y visitation. están listos para experimentar la visitación Until del then, Señor. Hasta ese tiempo It is our job es nuestro trabajo parents como to padres raise them up criarlos in the most proper way. de la manera más apropiada. That means Eso significa in a holy way, de una manera santa, in a sanctified de way. una manera santificada. That's our job. Ese es nuestro trabajo. The day will come. El día vendrá, This child grew. este niño creció, They received the Lord. recibieron al They Señor, met the Lord. conocieron al They're Señor, called by the Lord. fueron llamados por el We Señor would not hold on. y nosotros no nos aferramos a ellos. It's always been the Lord's. Siempre han sido del Señor. I am an unprofitable slave. Yo soy un esclavo inútil. I have just temporarily cared for this. Simplemente cuidé de él de This manera young one. temporal. Now, Lord, it's Ahora, yours. Señor, aquí es tuyo. Do you see this? ¿Ve esto? This is the proper concept. Este es el concepto apropiado. This is also in the Bible. Esto también está en la Biblia. Now, in Acts, Ahora en Hechos, we come to look at some verses now. veamos algunos versículos. What time is it? We're okay, huh? Acts 2:39. Hechos For to 2:39. you is the promise and to your children. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros This hijos. is referring to the Jews. Esto se refiere a los judíos. Peter was preaching to the Jews. Pedro le estaba predicando a los But judíos. that promise Pero esa promesa refers to the Holy Spirit, se refiere al Espíritu which Santo. is God's unique promise to Es mankind. la única promesa de Dios para el Espíritu, para Ultimate, las consummated personas. process, triune God, El right? Dios triuno procesado y It says, consumado, la this consumación. promise is to you Esta promesa es para ustedes, and to your children. para vosotros y para vuestros It hijos. doesn't stop with you. No se detiene con It usted. cannot stop with No you. puede detenerse con It usted. must not stop with you. No debe It detenerse con must usted. come through to you and through you to your children. Debe venir a usted y luego a través de usted And para to llegar a los hijos de usted Their children. y a los hijos de ellos. The promise comes La promesa viene through a channel, por un canal, through a lineage, por un linaje, from generation to de generation to generation. generación a generación a generación. That's the normal situation. Esa es la situación normal. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, our children nuestros hijos should receive the promise that we have received. deben recibir la promesa que nosotros recibimos. It's for them. Es para ellos. It doesn't stop with us. No se detiene con nosotros. When we were 50 years ago in Los Angeles, Hace 50 años atrás we en thought Los the Lord Ángeles, is coming tomorrow. sentíamos que el Señor venía mañana. We thought we were the last generation. Pensamos que nosotros éramos la última generación. Everything stopped with us. Que todo se detenía con Our nosotros. children, whatever, Y not que so nuestros important. niños no eran tan importantes. We're meeting the Lord. Nosotros vamos a encontrarnos con el Señor. Now it's 50 years. Ahora ya pasaron 50 años. The Lord still has not come. El Señor todavía no ha venido. What about our children? ¿Y qué tal de nuestros hijos? We may not meet the Lord Quizás no nos encontremos con el Señor. face to face. Cara a cara. Don't be so sure. No esté tan seguro. We like to. Quisiéramos, We pray for it, oramos por esto, but it may not happen. pero quizás no ocurra. Then how about your Entonces, children? ¿qué tal los hijos de usted? How about the Lord's recovery? ¿Qué tal el recobro del How Señor? about the Lord's ¿Qué testimony tal on the el earth? testimonio del Señor en la tierra? Where will it go? ¿A dónde irá? On whose shoulders will this fall on? ¿Sobre qué hombros Who will caerá? pick up this burden? ¿Quién tomará esta carga? Where is the Timothy? ¿Dónde están los Timoteos? Where is the Samuel? ¿Dónde están los Samueles? This is a
very, very, very serious matter. Esto es un asunto muy, muy I serio. pray that we would have a wake up. Oro A que wake nos up call. They say a wake despertemos, up call. que nos despertemos. What? ¿Qué? Lord, I never knew this. Nunca sabía I eso. never realized Nunca me this. di cuenta I de eso. thought it's just about me enjoying the Yo pensaba Lord. que era yo disfrutar al I Señor. enjoy the church Yo life. disfruto la vida de iglesia. No. No. It's about your children. Es acerca de sus It's hijos, about our de children. nuestros hijos. It's about my children. Es acerca de mi hijo. I have 2 daughters. Yo tengo 2 hijas. Now they're all grown up and married. Ahora ya se están casadas. My wife Mi esposa bore the main burden to raise them up. tomó la carga principal de criarlas. The girls, Eran niñas. that was the Lord's arrangement to Ese me. fue el arreglo del Señor para mí. I attribute 80% Yo of the credit of the atribuyo raising up of these girls to my wife. el 80% del crédito de la crianza de mis hijas va para mi esposa. Then you say, oh, you're a bad father. Entonces tú dirás, tú eres un mal padre. Maybe. Quizás I'm a little bit bad. yo soy un poco mal padre. But I'll tell you, Pero les digo, we started to pray even before conception. comenzamos a orar antes de la concepción. And we pray much during conception. Y oramos mucho durante el embarazo. We expected boys, ¿Sabe? Esperábamos hijos, varones. So we thought we'll get a Nathan and a Daniel. Así que creíamos que íbamos a recibir a Natán y a Daniel. Didn't show up, right? Y no se aparecieron. So I turned the name Nathania and Daniela. Así que les nombré Natania y Daniela. Both have the meaning of a gift from God. Ambos tienen el significado de un regalo de Dios. I tell you, after birth, Después del the nacimiento real work begins. empieza la verdadera labor. All the way, Oh, even until now. incluso hasta ahora, hasta hoy en día. And thank the Lord. Agradezco al Señor, Thank my wife. agradezco a mi I esposa. tell you from a young age, Desde jóvenes, niños, the Holy Scriptures. las Escrituras Santas. I tell you, the prayer that La my oración. wife, not so much me, my No wife, mucho yo, had sino for mi these 2 esposa girls. oraba por ellos. And reading the Bible every night. Y les leía la Biblia todas las noches. You may say that's nothing. Usted dirá, eso no es Just nada. 5 minutes. 5 minutos. It adds up. Bueno, se añade. And then what? And then, Ajá. praying. Orar. Even before they were saved. Incluso antes que fueran salvos. You can pray before you're saved, Usted that, sabe huh? que puede orar antes de ser salvo, ¿no? They pray. Oraban. Of course, oraban. until their 6th grade, Hasta el 6º grado. went to the mountain trip. Fueron al They were viaje de la montaña, baptized fueron and all bautizados. these kind of things. Todas estas cosas. And then Luego, in the adolescence en la age, adolescencia, with girls, con las mujeres, preteens is easier. antes de la adolescencia es más fácil. Teenage, La adolescencia it's tough, huh? es muy difícil. Boys, opposite. Los In the muchachos diferentes. preteens, terrible. Es terrible antes de la When they adolescencia. become teenage, Ya boys después de are la easy. adolescencia es más fácil con los muchachos. Oh, I tell you, Te all digo, the things todas las cosas that we have to do que teníamos que to hacer, keep them from para joining their friends. guardarlas para que no se Become unieran a like- sus amigos like them. y que llegaran a ser iguales a sus amigas. Not easy, the Eso no peer es fácil. pressure, the La social pressure la presión in social schools de los amigos, to conform. de conformarse. Not easy. Eso no es fácil. To bear a testimony. De portar el Step by testimonio, step. paso a paso. And then college. Y luego la Thank universidad. the Lord, both of them went to the full-time Agradezco al training. Señor. Ambos fueron al entrenamiento de tiempo completo. Well, I'm not saying my children are the best. No estoy diciendo que mis niños son los mejores. It's the Lord's mercy. Es la misericordia del But Señor. I am saying, Pero estoy diciendo, from my limited de mi experience, experiencia limitada, the human factor is very important. el factor humano es muy importante. What we parents do Lo que nosotros los padres hacemos almost determine everything. casi lo determina todo. How you are Como ustedes is reproduced in them. es reproducido en ellos. Now here, let me say something. Ahora aquí quiero decir algo.
to raise up the children para criar a los niños in the church en la iglesia, is not the church's responsibility. eso no es Did you la hear me? Did you hear me? responsabilidad de la iglesia. It's ¿Me not escucha? the church's responsibility. Criar a nuestros hijos no es la responsabilidad de la You iglesia. cannot be careless with them Usted no puede ser descuidado con or ellos neglect them o pasarlos por alto and not do anything negligentes spiritual or human with them y no hacer properly. nada apropiado espiritual o humanamente con And ellos. come Sunday, Y Lord's después viene Day, el domingo you just throw them to the y children's se los meeting. echa a la iglesia. Vaya, They will make my kid spiritual. la iglesia va a ser a mi They will hijo teach the espiritual. Bible. Le van a enseñar la Biblia. They'll be okay. Van a estar bien. Wrong. Equivocado. Wrong. Equivocado. Wrong. Equivocado. You say, whose Usted responsibility? dirá, ¿quién es responsable? Your responsibility. Usted es responsable. Even there's no children's meeting, Aunque you no- should raise up your child Aunque no haya reunión de niños, usted debe criar a sus hijos in a godly way. de una manera piadosa. Even if there's no children's Aunque meeting. no haya reunión de niños. And in the old days, there were no children's meetings. Y antes no había And reuniones de people niños. managed to raise up proper people. Pero fueron criados Even niños godly apropiados, incluso niños piadosos. But it depends on the Pero parents. depende de los padres. And today, Y hoy- it should include teachers. Debe incluir a los maestros. And the teachers do play a role. Y los maestros sí juegan un The papel proper kind of teacher. en la enseñanza But today, apropiada. I Pero cannot count hoy on that so much. no hablo de eso mucho. The teachers can be even used Los by the maestros enemy incluso pueden ser usados por el enemigo to negatively influence. de ejercer una influencia negativa sobre nuestros hijos. I tell you, Les digo, the home, la casa, the house, el hogar, the family la familia, the parents. los padres, is the first and last line of defense es la primera y última línea de defensa from the onslaught of the enemy. del ataque del enemigo. Praise the Lord for the church. Alabado sea el Señor por la iglesia. Tonight we're going to talk about the children and the young people's work in Southern En California. esta noche hablaremos de la obra, la labor con los jóvenes en el sur de To California. introduce to many of you Para presentarles a What we're ustedes qué es lo que estamos so haciendo. that you all can take advantage of that. Para que todos ustedes tomen ventaja, se aprovechen de eso. Right now there are a number of the Spanish-speaking young people Ahora hay muchos de los jóvenes de habla that hispana are somewhat not attached to this general work. que no están of the young unidos a esta obra general que se está llevando a They cabo. have conferences, Tienen they have conferencias, trainings, tienen they have entrenamientos, retreats, tienen they have retiros, meetings for parents. reuniones para There are padres. many things Hay muchas cosas that we have learned que hemos aprendido over the years a lo largo de los años that works que to funciona help the parents, para ayudarle a los to padres, coordinate with the para parents, coordinar con los padres, so that the children can be raised up in a good way. para que los hijos puedan ser But- criados de manera apropiada. I've used Pero- a big but. Pero hay un gran The pero. first line is not that work. La primera línea de defensa no es The esa obra. first line, it starts in the home. La primera línea de defensa está en la casa. It starts with the parents. Comienza con los padres. It starts with us. Comienza con nosotros. This is a tremendously weighty responsibility. Esta es una responsabilidad de Probably mucho there's not peso. another responsibility bigger than this in human life. Quizás en la vida humana no haya otra responsabilidad con And este I'm not peso. talking about maintaining a nice family. Y no estoy hablando de tener una familia bonita, well-behaved kids. que se comporten bien los niños. No. No. We're talking about preparing vessels. Estamos hablando de preparar vasos Meet for the master's use. que sean útiles para la obra del amo. Only Christ can fill them, Solo Cristo los puede llenar. but we can prepare the container. Pero podemos preparar el vaso. It's our job to prepare the container. Es nuestro trabajo preparar The el Lord is vaso. giving you 18, 20, 22 years to prepare a container. El Señor le está dando a usted 18, 20, 22 años para preparar ese vaso. Oh, this is a great thing. O esto es algo If muy we have a importante. revival in this matter, Si tenemos un avivamiento en a este respecto, return in this matter, un giro en cuanto a if eso, all the saints would receive grace todos los santos reciban gracia in this matter, en este asunto, I tell you, there will be so much blessing habrá tanta bendición in the recovery.
en el recobro. But I will tell you, Pero les digo, it's a lot of labor, esto requiere mucha a labor, lot of love, mucho amor, a lot of pain, mucho dolor, a lot of patience, mucha paciencia and a lot of wisdom. y mucha sabiduría. And to have that, Y para eso, we parents, we need a lot of learning. nosotros los padres necesitamos mucho aprendizaje. And of course, we ourselves Y nosotros have to be right with the Lord, tenemos que estar bien con el Señor have to live a proper spiritual life y vivir una vida espiritual and apropiada church life. y una vida iglesia apropiada. Because children, Porque los niños, they pick up things. ellos ven las cosas, They watch. ellos observan, You see, ve. if you teach them the Bible Si usted les enseña la Biblia and you live y usted not vive according to that, no conforme a eso, they see the hypocrisy. ellos ven la hipocresía. You know, young kids, young ¿Saben? people, Los jóvenes, they can tell. ellos pueden discernir. This is a great, great thing. Esto es una gran cosa. I like to say this. Quisiera decir lo siguiente. You know, I gave a message some years ago Di un mensaje hace on the unos años four atrás S. de las 4 Four S. What kind of family do we need, ¿Qué clase de familia you necesitamos know, to raise up the proper children? para you know? criar a los niños de forma apropiada? Number one, Número 1, a saved family. una familia salva. You know, many verses in the Bible. Muchos versículos en la Biblia. Whole household is saved. Toda la familia es salva. So we need to make sure our Así que- children will be saved. Debemos asegurarnos que nuestros hijos sean salvos. With children, Con niños, we should not give them premature knowledge no debemos darles conocimiento prematuro and try to get them, quote, quote, saved y tratar de hacer que ellos sean salvos, in a forcible way too entre young. comillas, de una manera forzada, demasiado joven. Nowadays, about 6th grade Hoy en día, como al 6º grado, is about right. está bien. It's not legal, No es algo legal, but it's about right. pero está por ahí. But to bring them to that point, Pero para llevarlos a ese punto, it takes the first 12 years of requiere los work. primeros 12 años de labor. The second S El segundo segunda is S, a sanctified family. es una familia santificada. There's a verse Hay un versículo in 1 Corinthians. I don't all the saved family. Todo el aspecto de la familia salva. I'll give you the verses. You just write them Le doy down. los versículos, se los apunta. Luke 19:9, Lucas 19:9, Acts 11:24, Hechos 11:24, 16:15, 16:15 and verse y 33, versículo 33 18:8. y 18:8. There are other verses in Hay the Old otros Testament. versículos en el Nuevo Testamento. Now, how about a sanctified ¿Qué family? tal una familia santificada? I like to read 1 Corinthians 7:14. Primera de Corintios 7:14. It says, "An unbelieving husband is sanctified by the wife, Dice, el marido incrédulo es santificado por la mujer and unbelieving wife is sanctified by the brother. y la mujer incrédula por el hermano. Otherwise, your children are unclean, Pues de otra manera vuestros hijos serían but inmundos, now they are holy." mientras que ahora son santos. Of course, this mainly refers to the positional side of Claro, esto sanctification. principalmente se refiere al lado But still this is posicional important. de la santificación, pero es Brothers and importante. sisters, we Hermanos y are a hermanas, holy people. somos pueblo santo. If our home life is not holy, Si nuestra vida de familia no es it's santa, unsanctified, es inmunda, how do you expect to raise up sanctified kids? ¿cómo usted espera criar hijos santos? It doesn't work. Eso no funciona así. We ourselves need to live as a holy people. Nosotros debemos vivir de We manera need to santa. provide them with a sanctified Les environment proveemos con un ambiente so santificado that initially they are sanctified in position, para que inicialmente son santificados en and in posición due course they will be sanctified y con dispositionally, el tiempo which starts with their regeneration. serán santificados en su manera de ser, lo cual comienza con su regeneración. Is our house worldly? ¿Es nuestra casa mundana?
If it is, Si lo es, we're raising up, estamos worldly criando people niños in a worldly mundanos, environment. en un ambiente mundano. I hope we will all go to the Lord about this. Espero que vayamos al Señor en cuanto a eso. The third S, El tercer S, I have the word spiritual. tengo la palabra ahí espiritual. That means if the parents are not Eso spiritual, significa, si los padres no son espirituales, it's hard to expect the children to be. es muy difícil esperar que los hijos sean When I espirituales. say spiritual, I don't mean some kind of Al decir espiritual no me refiero a algo, this kind of super spiritual. I don't mean that. súper espiritual, no me refiero a eso. We all fail, right? Todos fracasamos, We all have weaknesses. todos tenemos None debilidades. of us are perfect. Ninguno de nosotros es But I perfecto. mean, Pero a lo que me the refiero, parents, los padres they endeavor se esfuerzan to live a normal Christian de life. vivir una vida cristiana normal. They have a life with the Lord. Tienen una vida personal con el They Señor. enjoy the Lord. Disfrutan al Señor. They pursue Christ. Van en pos de Cristo. They attempt to follow the Lord, Se esfuerzan por seguir al Señor. to obey the Lord, De obedecer al Señor. to live the Lord, De vivir al Señor. to be one with the De Lord. ser uno con el They Señor. practice this. Esto lo I practican tell you, ellos. don't think that's a small thing. Eso no es algo insignificante. The Americans say that will rub off on the children. Dicen los americanos, tienen esta expresión que eso se les va a pegar a los At the niños. time, they even ridicule you. En aquel tiempo incluso lo ridiculizan. One day, Se mofan de usted. when the awakening Pero comes, un día cuando se they despiertan, remember se recuerdan how their parents were. cómo fueron sus padres. Oh, I remember how they prayed. Me recuerdo cómo oraron. I remember how they followed the Lord in Me this or recuerdo that. cómo siguieron al Señor en esto o en aquello. I remember how they pay a price Me recuerdo cómo pagaron un precio to migrate. You know what para I'm saying? emigrar. ¿Me They explico? were spiritual. Ellos fueron espirituales. Dear parents, Queridos padres, it's not how educated even you are, no importa cuán educado usted sea, but you can provide this environment. pero usted puede proveer este ambiente By God's mercy, to por la provide them with a misericordia del a Señor, pattern proveerles a ellos un modelo for them to imitate. que ellos puedan imitar. Paul says, imitate me. Pablo dijo, imítenme. Kids they mimic. Los niños imitan. Language is learned by imitation. El idioma es aprendido por imitación. Mimicking sounds. Imitan esos sonidos. The same with a person. Lo mismo con una persona. Is a product of Es el producto de mimicking here, mimicking there. imita esto, imita aquello. What about our lives? ¿Qué tal nuestras vidas? The last S, La última S, a serving family. una familia que sirve. Oh, this is a family that serves the Oh, Lord. esto es una You familia know que that famous sirve al Señor. verse from Joshua, ¿Sabe right? ese versículo de As for Josué? me famoso? and my En house, cuanto a mí y mi casa, we will serve Jehovah. serviremos a Jehová. And there are many households in the New Y hay Testament muchas familias en el Nuevo Testamento that is for the church. que son en pro de la That iglesia, is for God's purpose. para el propósito de Dios. Dear saints, Queridos santos, if we serve the church, si servimos a la we iglesia, serve the saints. servimos a los We have santos. many stories of little kids Hay growing up. muchas historias de niños que se criaron House full of hospitality, la casa llena de hospitalidad, caring for the saints. cuidando de los They santos. all grew up that Y way. todos se criaron de They esa opened manera. their home, Ellos abrieron su casa, just like their mama and así papa como did. su papá y su mamá lo hicieron. You see, ¿Ve? there's a transmission Hay una transmisión there going on. que se está llevando a cabo. A serving family. Una familia Now, que sirve. It does not mean if we do all these things, No significa que si hacemos todas our estas children cosas, will be guaranteed okay. estamos garantizados que nuestros hijos estén No bien. one can No, guarantee. nadie puede garantizar The eso. future, the condition of our children La are in the Lord's La hands. condición futura de nuestros hijos está en manos del Señor. But that does not take away Pero our responsibility eso no resta nuestra responsabilidad to raise them up. de criarlos. So I have some verses here. Tengo aquí algunos Very versículos, quickly. muy rápido. Paul never had kids. Pablo nunca tuvo hijos. Sorry. Disculpe. So he mainly had a little bit more theory than us. Así que tuvo más sentido But en cuanto a his esto que theories nosotros- are pretty o good. sus teorías. Pero fueron muy buenas Because teorías. these are really principles. Porque estos son principios.
that he talked about children. Él habló de los niños. He meant the saints. Él se But the refería a principle los is still santos. there. El principio I está have allí. 12:14, Second Corinthians. Segunda de Corintios 12, 12:14, 12, 14. and a very touching verse. Un versículo muy conmovedor. Wait a minute. Am I giving the right verse? To store up for the children. Yeah. 2 Corinthians 12, 14. Huh? 2 Corinthians 12, 14. 2 Corinthians. Oh, yeah. Okay, got it. You're right. So he said, I come to you, Corinthians. Dice, vengo a vosotros, I don't seek what is yours, no busco lo vuestro, but you. sino a vosotros. For the children ought not to store up for the parents, Pues no deben atesorarlos ni hijos para los padres, but the parents for the children. sino los padres You see? para los hijos. The burden, La carga, the main burden is not the la children. carga principal no son los niños, It's the parents. es los padres. That's how God arranged it. Es así como Dios lo arregla. You cannot say, well, my Usted no kid, puede decir, bueno, mi hijo, it's his problem. es el problema de él, It's her problem. es el problema Well, de ella. Bueno, They have to be responsible, ellos tienen que ser responsables, especially when they become an adult. especialmente cuando son adultos. We cannot be responsible for our children Nosotros no podemos ser responsables por nuestros hijos de esa manera, in that way. en ese sentido. But I tell you, Pero les digo, in raising them up al criarlos, from a baby desde que son bebés into becoming a young person, hasta que llegan a ser jóvenes, brothers and adultos, sisters, the responsibility, the burden is on the parents. la carga, la responsabilidad cae sobre los padres. We must look to the Lord Debemos poner los ojos Be en one el with the Señor, Lord. ser uno con el Señor and have the wisdom y tener la sabiduría how to be for them, cómo cuidarlos, how to be there. cómo estar Some allí parents, para they're ellos. not there. Algunos padres no están They're not allí there for the para ellos, kids. no están ahí para sus hijos. The kid needs El a hijo, word of encouragement. Los niños necesitan una palabra de ánimo. The kid needs a pat in the back. El niño necesita que le den una palmada en la espalda. The kid needs some Necesita consolation. algún tipo de consuelo. The parents are not there. Los padres no están allí. Or even some parents O algunos padres got into a situation están en of una abuse. situación que abusan. They're abusive to their children, Son abusivos con sus Physically, hijos, físicamente or o emotionally. emocionalmente. All these very human things. Estas cosas muy humanas, Dear brothers and sisters, queridos hermanos y hermanas, we are not here to. There's an organization called Focus on no Family. estamos aquí. Hay una organización que se llama Enfoque en la Familia. We're not No doing somos that. eso. We must keep our eye glued Debemos mantener nuestra mirada to Christ and the church, puesta en Amen? Cristo y la iglesia, to Amen? God's economy. a la economía de Dios. But Pero as long as we're living on this earth, con tal que vivamos en la as tierra, long as we are giving birth, con tal que demos a luz, as long as more and more church kids are coming con up, tal que más y más niños de la dear iglesia saints, se críen, we cannot run away from this. no podemos escaparnos de eso. I say we all have to face this, Todos tenemos que enfrentarnos a eso, individually and together. individualmente y juntos. We must face this. Debemos We enfrentarnos a will eso. not raise up a white flag No vamos a levantar la bandera blanca in the face of the enemy's attack. ante el ataque del enemigo. We will save our own. Vamos a salvar a los nuestros. We will do what we can Haremos lo que podamos to preserve our own para guardar a los nuestros, for the Lord, para el Señor, for the Lord's enjoyment, para el disfrute for del the Señor, Lord's use. para el uso del Señor. Ephesians 6:1-4. Efesios 6, del 1 al 4. Again, today is not the time to get into details. Hoy no es el tiempo para entrar en detalles. 4 simple verses on children and 4 parents. versículos muy sencillos sobre hijos y padres. Children, obey your parents in the Lord. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. In the Lord, even a kid En in el the Señor, Lord. un niño obedece en el Señor. We have to teach them obedience. Tenemos que enseñarles Almost obediencia. an all-inclusive word Casi of a young person's virtue, Una palabra todo inclusiva que incluye todas las virtudes de un or joven. wrapped up in obedience. Ahí todo está, aterriza en esa palabra You obediencia. have to help your child to be obedient. Tiene que ayudarle a su hijo a You ser have to obediente. inculcate this into Tiene them, que inculcarles la obediencia, even in the Lord. incluso en el Señor. And then honor your father and mother. Y honra a tu padre y a tu First madre, commandment with a que promise. es el primer mandamiento con You can promesa, live long on the para earth. que te vaya bien
sea larga vida. we have to help them to honor their parents. Tenemos que ayudarles a honrar a sus Not padres. just so that we can be No, honored. para que nosotros seamos honrados. Honor me. No. Hónrame a mí. No. No, But for their sake. sino por causa de ellos. So they learn today, the young people, Hoy los jóvenes they have no respect, no respetan, rebellious, son rebeldes, disobedient. desobedientes. And that is a sign Y eso es señal of the fallen man. del hombre caído. The satanic spirit is called the spirit of disobedience. El espíritu satánico se le llama el espíritu de desobediencia. The best gift you can give to a child El is mejor the gift regalo of obedience. que usted le puede dar a su hijo es el regalo de la obediencia. Initially obeying the parents Inicialmente que obedezca a los padres and eventually obeying the Lord. y finalmente obedeciendo al Señor. And fathers, Y los padres, don't provoke your children no to provoquéis anger, a ir a but vuestros nurture hijos, them sino criadlos in the discipline and admonition of the Lord. en la disciplina y la amonestación Just del one Señor. verse Este, embodies a lot of un principles. versículo acá I have no time. contiene muchos principios, no tengo tiempo. Don't stir up your children. No provoque Don't a make sus them hijos, angry. no los haga enojarse, Nurture them, sino but críenlos, with certain discipline, pero con cierta with certain disciplina, firmness, con cierta firmeza and with the admonition in y the con Lord. la amonestación del Señor. In 1 Thessalonians, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verse 7 and 11, versículos Paul 7 talked about y himself 11. being a mother, Pablo habla de sí mismo A como una nursing madre, una nodriza cherishing her own que children, cuida con ternura a sus propios hijos and a exhorting father, y un padre que exhorta, testifying to the children. que da testimonio a sus hijos. I'd like you to pay attention to this. Preste atención a esto. Her own children, his own children. Sus propios hijos, sus propios hijos. Your own. Sus propios hijos. Brothers and sisters, your own. Hermanos y hermanas, sus We propios need to hijos. care for others' children Tenemos too, que cuidar de otros hijos Definitely. también, definitivamente. but your own. Pero sus propios hijos. Don't depend on the church to take care of your own No children. dependa de la iglesia para que ella cuide a The sus church will hijos. help. La iglesia ayudará. The church will assist. La iglesia The asistirá. church will be there. La iglesia estará But allí. you must raise up your own. Pero usted debe criar a sus propios hijos. So actually talk about young people and children's work. Así que al hablar de la obra de jóvenes y The main niños, work is on the parents. la obra principal es en los padres. Okay, Muy these bien. other verses Este otro versículo. are quite okay. Están Well, ahí. dear saints, Queridos santos, I come to a close. vengo a cerrar. Let me end with this note. Quisiera concluir de esta manera. We do all this, I said, Hacemos todo esto with a burden con una carga that among the que Spanish-speaking saints, entre los santos de habla español, the same as the Asian saints, al igual que los santos Same as the asiáticos, English-speaking los saints, que hablan inglés all también, saints. todos los santos. but we're speaking to the Pero hoy Spanish-speaking estamos saints, hablándole a los que hablan that español. among you Que entre ustedes there would be a uplifted vision haya una visión elevada of what we are living here. de qué es lo que estamos viviendo. We're here to pursue the Lord, Estamos aquí para ir en pos del live the Señor, church life, estar en la vida de iglesia, for the Lord's recovery, para el recobro del Señor. but we must not forget this one critical strategic matter. Pero no debemos olvidarnos de este asunto estratégico y crucial. That's the next generation. Es la próxima generación. Our next generation. Nuestra próxima generación. The church kids. Los niños de la iglesia. Our children. Nuestros hijos. I hope we would have a fresh vision Espero que tengamos una visión fresca about what they will become. de lo que ellos van a llegar a ser. Look at them, it's right now 2 years old. Lo ven allí, son de 2 años. I have a granddaughter, Ya tengo una nieta, just turned 2. acaba de estar de 2 años. I heard she's almost 30 pounds. You know. Está ya casi de 30 libras. Today is 2 years old. Hoy, 2 años. You blink an eye, Y abrir y cerrar de she'll ojos. be a 20-year-old lady. Y ya tendrá 20 años. She's like this. Así. I look at my daughter, Veo a mi hija. and I think my daughter is thinking a lot about
her mother, that's my wife. Y ahora creo que ella está pensando mucho acerca de su madre, que es mi esposa. I bet you she is taking care of her Ella está based on the pattern. cuidando a of ella my mother. conforme al modelo que recibió, que vio. When she was young, Cuando ella era joven, she was, get away from me, right? vete de acá. But now Pero she has one. ahora ella tiene un bebé. Oh, Lord. Oh, Señor. I tell you, you blink an eye, Les digo así, abrir y cerrar de ojos. this little Ese baby will be pequeño 20 years bebé ya tendrá 20 años. old. Just like this. Así de rápido. 20 years is a long time. 20 años es un largo periodo de tiempo. What are you going to do in these 20 ¿Qué years? va a hacer usted en estos 20 años? That's what the Lord is asking of us. Eso es lo que el Señor nos está preguntando a cada uno The de burden nosotros. is this. La carga es esta. Dear saints, Santo, today, hoy, the Spanish-speaking people is a large population on the earth. en la tierra, la población que habla español es muy grande, I muy think numerosa. Spanish is numbered in the top 5 languages, De los 5 idiomas más numerosos, most popular languages, o idiomas más populares, and many countries. y en muchos países, Old world, new world, en el mundo viejo, nuevo mundo, and with so many people, y con tantas you personas, have to believe tiene the que Lord creer has to what? Have to move among them que el Señor tiene que moverse entre ellos and gain them y ganarlos for Himself, right? para sí mismo, ¿verdad? And for His purpose. Para su propósito. Who will do that? ¿Quién va a hacer eso? Look, Mire, the whole South America, todo Sudamérica, I don't know how many millions, hundreds of millions of people, cientos de millones de personas, Spanish and Brazil, Portuguese, de español y habla portugués, Central America, Centroamérica, Mexico. México. I mean, how many people are there? ¿Cuántas personas hay ahí? Today the door is wide open in Hoy, South America. la puerta está abierta en They need Sudamérica. full-timers. Necesitan They need obreros trained de young tiempo people completo, necesitan to go jóvenes there, que vayan ahí, to help them, ayudarles to preach the a gospel, predicar el to evangelio, shepherd people, pastorear a to las raise up personas, churches, levantar iglesias, to build up the Lord's recovery. edificar el recobro del Señor. Who will go? ¿Quién irá? We need a lot of bilingual young people Necesitamos muchos jóvenes who can bilingües speak English, que hablen inglés, because we're living in a globalized porque world vivimos en un mundo where globalizado, English is still the official donde el language, idioma inglés todavía es el but yet idioma so oficial, many, pero they don't muchos speak English. no hablan They only inglés, speak Spanish. solo hablan We español. need the educated, Necesitamos a los que han sido proper, educados, apropiados, trained, entrenados, young people jóvenes, who love the que Lord, aman al Señor, consecrated, consagrados, know the truth, conocen la the verdad, measure of growth in life. tienen el crecimiento en vida, They will follow the Lamb ellos wherever he seguirán goes. al Cordero donde quiera que Él vaya. I would say here in Southern Yo diría que California, aquí en el sur de Here in California, America, aquí en Estados Unidos, here right now, aquí the mismo, Spanish-speaking population la población de habla is the hispana largest minority in America. es la minoría más grande en It Estados used to Unidos. be the African Antes Americans, eran los afroamericanos, the black people. los Now- afroamericanos. Ahora, Now the Spanish-speaking is double the size los hispanos son doble of the African de la Americans. cantidad de los They afroamericanos. are about 8%. Son como 8% ellos. You are about 16%. Ustedes son como el And that's 16%. only the legal ones. Y esos son los legales. A case can be made. Pero se puede There hacer may el be caso upwards of 50 million que quizá haya más de 50 50 millones, más de 50 Spanish millones speakers que whose mother hablan tongue is Spanish. español, cuya And many lengua are second materna es de generation, español. Muchos son de segunda speak both generación, languages, hablan ambos raised up in idiomas, this country. criados en este país, Culturally, they're still very Spanish, culturalmente son muy but hispanos, actually they are very pero global. de hecho lives. son globales. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y even hermanas, within this country, incluso en este there's a país wide field hay la mies está of blanca, labor. está
the una gran radio, labor the allí. La literature, radio, la the doors are literatura, wide open. las puertas están But abiertas. who can go there? Pero ¿quién va a ir Who will ahí? go there? ¿Quién irá? Who will meet the need? ¿Quién llenará la And necesidad? after we pass Y on, después que nosotros muramos, I never thought I would live to this old. yo nunca pensé que iba a vivir a esta edad, hasta esta edad. I thought I would see the Lord when I was a young man. Yo creía que iba a ver al Señor ya cuando era joven. Now I think Ahora, the chances are not so good. Pienso que no hay muy buena oportunidad de que eso ocurra. Then I'm thinking, Estoy if the pensando, Lord does not come, Si el Señor no vuelve, where would the recovery be? ¿a dónde estará el recobro? Where is the next generation ¿Dónde está la próxima who will generación take the recovery on? que llevará el recobro It's a adelante? big burden. Es una gran Big carga, burden. una gran It's carga. not just about you No having es your little solamente que kids and usted having tiene a un nice montón de family. niños y todos tienen una familia bonita. The Lord has a need. El Señor tiene una necesidad. The recovery must have a El future. recobro debe tener un futuro. For this reason, Por esta razón. oh, what if we have more and more ¿Qué tal si hay más y of our más church kids de nuestros niños de la iglesia? get saved? Son salvos, They were raised up by a good fueron family. criados por una buena Saved familia. when they are Salvos sixth grade, cuando están en el sexto in grado. their junior high and high school. Después en la escuela They secundaria. have this summer school of truth, Tienen la escuela de la verdad. these conferences and Tienen las retreats. conferencias, los retiros. They'll still be naughty. Y todavía son They'll malcriados. be do crazy things. Hacen cosas locas. But anyway, De todas they are maneras, kept in this Están en situation, esta situación. mainly Traviesos. by the labor of the parents, Y tal vez por la labor de los with the padres, support of the church con el life apoyo de la vida de iglesia and the work, y de which, la obra, which we're going to talk about de la tonight. cual hablaremos hoy. I tell you, at least even if we cannot keep 100%, Al menos que no guardemos 100%, we will keep a large al menos percentage. guardaremos un gran porcentaje. And the church life will increase Y and la grow. vida de iglesia aumentará, crecerá. Right now, in the campuses, Ahora en los I'm recintos, at Irvine, estoy en Irvine, UCI. en UCI, Right now, besides the Asians, aparte de los asiáticos, the next largest number are the incoming ones are the Spanish. el grupo mayor que está allí son los It's a top hispanos. university. Es una de las mejores universidades. We are gaining them. Estamos In my ganando. home meeting, En mi always reunión some de hogar, Spanish speakers. siempre hay algunos Where de are habla you español. ¿De dónde eres? Colombia. Colombia. Where are you from? ¿De dónde eres? El Salvador. El Salvador. Where are you from? ¿De dónde eres? Oh, I'm from Venezuela. De Venezuela. They all Spanish speaking Todos and hablan English speaking. español y también hablan inglés. And we're bringing them Y in. los estamos trayendo. I don't speak Spanish, Yo but no I'm hablo bringing these español. Spanish speaking in. Pero estoy trayendo a los que hablan español. But Pero I'm not talking about them. no estoy hablando de ellos. I'm talking about our own Estoy hablando de nuestros propios. that have 20 years under our Que ha care. estado 20 años bajo nuestro cuidado. They should have a much better chance, Ellos deben tener una mejor much oportunidad. greater opportunity Mejor to oportunidad know the Lord, de conocer al Señor. to live a godly life, De vivir una vida piadosa. to be a Christ seeker, De ser uno que busca a Cristo. to be for the Lord's De people. ser para el recobro They del will come Señor. out and they will not only get a high school No education. solo recibirán una escuela How about we secundaria de all educación, have a aim? They all have to get a university sino education. tengamos toda la meta de que acaben la universidad. They must get a university Deben education. obtener el grado It doesn't universitario. have to be the top. No debe ser Harvard. el mejor, la mejor In universidad. fact, today, even in this top De university, hecho, en las mejores I'm universidades seeing more and more Spanish last names. estoy viendo más In the apellidos top de habla level. hispana en el nivel Top más level. elevado. Yeah. Sí. You know, well, anyway. Bueno. So, and then after the 4 years of school, Después de los 4 años de universidad, then 2 years of full-time 2 training. años del entrenamiento de tiempo How about completo. that? ¿Qué tal eso? They are trained. Oh, han sido When they're entrenados. trained, when Cuando they son come out, entrenados, cuando salen, the Lord is ready to use them. el Señor puede usarlos. This is what we're here for. Para eso estamos acá. We may not live forever, brothers and Quizás no sisters, vivamos para siempre, but our children will surely continue. pero nuestros hijos darán continuación. Praise the Lord. Alabados el Señor. That's my burden. Esa es mi carga. I spoke a lot of things, Hablé muchas cosas, mainly to plant a seed in principalmente you. para poner una semilla en Now, usted. tonight there will Ahora, be more en fellowship esta noche habrá más about, so comunión you have a view of para que tenga una where the work perspectiva of this second de generation dónde is. está esta obra cuando de la segunda And I hope generación. in the coming Y days espero que en los días que vienen we will
merge our young people with podremos all the other young unir people. nuestros jóvenes con todos los otros jóvenes. Right now in January in your conference, Ahora en every enero en January, la conferencia you have de a young ustedes, people's conference with tienen- this year 300. en este año vieron 300 jóvenes en esa And many conferencia. of them are not Y muchos involved with de the ellos young no people's están work, participando con in la all the obra churches. They en speak las English, otras iglesias. Hablan en but they're inglés, not blended together. pero no han sido We hope compenetrados to juntos. merge them Esperamos together. de que se junten. It can happen. Y esto puede Trust me, ocurrir. Y it can debe happen. ocurrir. A lot of Asians are blended, right? Muchos asiáticos están ahí Culture. compenetrados. We want La- to make them not cultural people, but Queremos New Jerusalem que people. no sean gente de cultura, sino gente de la nueva Jerusalén. One new man people. El nuevo hombre. They would be together, Estén juntos. and we will have more speaking to you, to the parents, Tendremos más hablar para los and whatever padres. help we can Y render, la ayuda que podamos slowly darles. bring us Poco a all poco traer into this. this burden, a esta carga. to work a this todos, out. para Okay? llevar esto adelante. All right. How about at least we Muy have bien. a couple of minutes to pray with your ¿Qué neighbor? tal si oramos We con can go nuestro to vecino? eat. Amen. Podemos